Bueno, en este segundo video vamos a hallar el mínimo común múltiplo de algunas expresiones algebraicas. Vamos a hacer 3 ejemplos. Vamos a iniciar por este primer ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar cada expresión y factorizarla. Si tomamos la primera expresión, que es x a la 2 más 4x más 4, lo primero que debemos ensayar es si es un trinomio cuadrado perfecto. Y para eso vemos que el primero y el tercer término tienen raíces cuadradas. Raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de x a la 2 es x. Si multiplicamos por 2 siempre y obtenemos el segundo término o el término intermedio, es un trinomio cuadrado perfecto. 2 por x, 2x, y 2x por 2, 4x. Y lo expreso como, en este caso, la suma de las raíces, porque el segundo término es positivo, elevado a la 2. Es decir, x más 2 elevado a la 2 sería la factorización de este trinomio. El segundo término es x a la 2 menos 4. Tanto x a la 2 como 4 tienen raíces. Y raíz de x a la 2 es x y raíz de 4 es 2. Una diferencia de cuadrados lo expreso como, primero, la suma de las raíces, es decir, x más 2 por la diferencia de las raíces, por x menos 2, y ya quedaría factorizado. Ahora, la última expresión. Tenemos 5x a la 3 más 10x. Mirando los coeficientes 5 y 10, 10 es múltiplo de 5, de tal manera que 5 es el factor común entre 5 y 10. Y la variable x se encuentra en los dos términos y se toma la que tiene menor exponente, que es x a la 1, es decir, x. Y ahora empezamos teniendo el factor común el proceso de división. 5 en 5 una vez y x en x a la 3, x a la 2. Este sería positivo porque dividendo y divisor son positivos. 5 en 10 está dos veces y x en x una vez no se coloca y quedaría de esta manera. Ya tenemos los factores o los divisores de cada expresión, de tal manera que el mínimo común múltiplo corresponde a los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Aquí tenemos x más 2 elevado a la 2. Luego x más 2, que ya está incluido en esta expresión, ahora por x menos 2. Luego 5x, entonces por 5x. Y luego x a la 2 más 2, que no se encuentra en los factores anteriores. Y de esta manera el mínimo común múltiplo corresponde al producto de estos cuatro factores. Pero miremos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, de igual manera, hay 3 expresiones. Vamos a iniciar primero con este trinomio para factorizarlo. Si miramos con detenimiento, al 6 no le podemos sacar raíz cuadrada, a al lado sí, de tal manera que descartamos que sea un trinomio cuadrado perfecto. Pero lo podemos factorizar como el producto de a en un primer factor por a en un segundo factor. El segundo término de la expresión es positivo y el producto de los signos del segundo y tercer término, más por más, van en el segundo paréntesis. Se requieren dos números que multiplicados den 6 y que la suma de extremos y medios dé 5. Cuando hablamos de extremos sería a por 3, 3a, y 2 por a, 2a. 3a más 2a nos da 5a y ya quedaría factorizado. Vamos a tomar la segunda expresión, que es 2 a la 2 más 7a más 6.
De igual manera, vamos a descomponer 2 a la 2 como se hizo en el procedimiento anterior. 2 a la 2 es el producto de 2a en un primer factor por a en un segundo factor. El más del segundo término va después de la variable en el primer paréntesis. Y el producto de signos más por más de segundo y tercer término va después de la variable en el segundo paréntesis. Se requieren dos números que multiplicados den 6 y el producto de extremos y medios de 7. 3 por 2 daría 6 y se iría 3 aquí y 2 ahí en este lado. Si hacemos producto de extremos y medios nos daría 2a por 2 da 4a, escribámoslo acá, y 3 por a, 3a, y la suma de los dos daría 7a, que es el término intermedio del trinomio. Es decir, estos serían los dos factores. Finalmente, factoricemos la tercera expresión. 4a a la 3 menos 9a. Aquí el factor común es a, porque se encuentra haciendo parte de los dos términos de esta diferencia. Y sería a con el menor exponente, a la 1. E iniciamos a en 4a a la 3, estaría 4a a la 2. Y a en 9a sería menos 9. Ahora, aquí en el paréntesis tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Por qué razón? Porque a los dos términos podemos sacarle raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 4 es 2, de a a la 2 es a, raíz cuadrada de 9 es 3, de tal manera que la diferencia la expreso como la suma de las raíces por su diferencia. Bueno, esta expresión lo factorizamos como el producto de tres factores. Lo que vamos a hacer ahora es obtener el mínimo común múltiplo con los factores obtenidos. E iniciamos con a más 2. Luego viene a más 3. Luego 2a más 3, que no aparecía en la parte superior. Ahora a más 2, que ya estaba anteriormente, es decir, se coloca una sola vez. Ahora, luego aparece a, que no estaba anteriormente, por a, 2a más 3, que ya aparecía como factor en la expresión anterior, y luego 2a menos 3. De esa manera, el mínimo común múltiplo corresponde a la expresión que se obtenga del producto de estos 5 factores. Bueno, miremos un tercer y último ejemplo. En este tercer ejemplo tenemos 3 expresiones, pero las dos primeras son polinomios de 4 términos. De tal manera que la forma de factorizar sería asociando. Miremos el primero. Tenemos x a la 2, 2y, 2x y xy. X se encuentra en el primero, segundo y tercer término, y y únicamente en el segundo y en el cuarto, de tal manera que estos dos términos los podíamos agrupar y los vamos a escribir en ese orden: menos 2y y menos xy. Luego viene en otro grupo o en otra agrupación x a la 2, que es positivo, más 2x. Bueno, ya agrupados, empecemos la factorización. Factor común en este caso sería y. Vamos a colocar aquí menos y. Y menos y en menos 2y sería más 2. Ahora, menos y en menos xy sería el término no común, es decir, más x. Nos quedó 2 más x o x más 2, que es lo mismo. Ahora, factor común de x a la 2 más 2x sería más x, porque x se encuentra haciendo parte de los dos términos.
de estos que agrupamos. Y x en x a la 2, abrimos paréntesis, x, y x en 2x está 2 veces, es decir, más 2. Si miramos, estas dos expresiones son iguales. 2 más x y x más 2 es equivalente, es lo mismo. De tal manera que expreso la factorización de este polinomio como lo que está por fuera del paréntesis, es decir, x menos y, por lo que está dentro del paréntesis, que es equivalente en los dos paréntesis, x más 2 y x más 2, por x más 2. Y ya quedaría factorizado como el producto de este par de factores. Bueno, acá en este segundo polinomio ocurre algo similar. Si miramos las expresiones, tenemos x a la 2, está x en el primer término, en el tercero y en el cuarto, y y se encuentra únicamente en el segundo y en el cuarto, de tal manera que vamos a agrupar 2y con 2xy y x a la 2 con x, y en este orden de agrupamiento vamos a escribirlo. Nos quedaría como x a la 2, que iría con más x, y 2y, que se agrupa con más 2xy. E iniciamos el proceso de factorización. Recordemos que los agrupamos para hallar factor común. Factor común de x a la 2 y x es la variable con menor exponente, es decir, x. E iniciamos el proceso de división. X en x a la 2, x, y x en x una vez, es decir, más 1. Ahora, de 2y más 2xy, el factor común es el coeficiente, que es 2, está en ambos lugares, y también y, que hace parte de los dos términos, es decir, factor común más 2y. Y 2y en 2y, 1, y 2y en 2xy más x. Aquí tenemos el mismo caso anterior, x más 1 y 1 más x, es exactamente igual. El orden de los sumandos no altera de la expresión, es decir, estos dos términos son iguales. De tal manera que lo expreso como lo que está fuera del paréntesis, que es x más 2y, por lo que está en el paréntesis, que es igual en ambos paréntesis, x más 1. Y de esa manera quedaría factorizado. Finalmente, tenemos una tercera expresión, que es un poco más sencilla, que es 4x más 4. Y aquí sí hallamos factor común, que es únicamente 4, porque variable hay únicamente en el primer término. E iniciamos el proceso de división. 4 en 4x, x, y 4 en 4, 1, es decir, más 1. Y ya quedaría factorizado. Si miramos los factores, son estos dos y estos dos factores. El mínimo común múltiplo corresponde a los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Empezamos con x menos y, luego x más 2 de la primera expresión. De la segunda expresión, x más 2y, no aparecen las dos anteriores. Luego x más 1, tampoco está en las anteriores. Ahora, la última expresión, 4, que es otro factor. O sea, todo esto por 4. Y x más 1, que ya lo habíamos escrito anteriormente. Es decir, no lo repetimos. De tal manera que el mínimo común múltiplo de estos tres polinomios sería el producto de estos 5 factores. Bueno, espero que este tema haya sido bien claro y nos vemos en un siguiente video.